Muy bien, ilegal, ¿ya vieron? Ilegal. Antes, Claudia Aguilar, gracias porque, miren, nos trajo el libro que nos había prometido. Bueno, no nos lo prometiste, nos lo recomendaste la semana pasada, Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Y aquí está el de Adela, que leerá en cuanto llegue. Clau, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Un librazo, se los recomiendo. Y está ampliamente. rapidísimo, ¿no? Rápido, son historias cortas, pero que te atrapan desde el principio, entonces hay que leerlo todos. Pues sí, sí, hay que leerlo. Perras. La primera vez que leí algo de Reserva. Dalia de la Cerda hay una compilación de Tsunami coordinada por Gabriela Jauregui, que también se los recomiendo. Son dos, Tsunami 1 y Tsunami 2. Ya vamos a hacer como un paréntesis de ilegal literatura. Exacto. Exacto. Claro, Muy bien. sí. Bien, ¿No? bien. Y la aparte al verdad es público que le está encanta. increíble y se los recomiendo muchísimo. La portada está fuertísima. Está fuertísima. No, los O sea, textos tampoco son como que... son mujeres. Están muy fuertes. Sí, por eso se llama Perras de ¿no? Reserva. Entonces... Está muy fuerte y vale la pena y luego lo comentamos, ya que lo acaban de leer, ¿no? Pues muy bien, lo voy a empezar hoy. Tema, híjole. Tenemos mucho. El tema, Clau. El tema, Arráncate. pues sin duda es no nada más el festejo del 110 aniversario de La Libre, que fue el viernes, sino que justamente ¿Que te el viernes, tiene ronca? que me tiene un poquito más ronca de lo habitual, porque bueno, sí, sabemos que soy bastante ronca, pues es esta detención de Murillo Karam y bueno, al mismo tiempo la liberación de Rosario Robles. Qué viernes, ¿no? Fue como Qué viernes. un Freaky Friday. Absoluto. ¿No? O sea, la verdad. Freaky Friday. O como partido de fútbol, ¿no? Alguien entra y alguien sale, ¿no? Sí, te digo, exacto. Ves que ese meme creo que fue de los que me han hecho reír mucho en estas épocas. Y la verdad es que es el paréntesis de La Libre porque todas las y los abogados estábamos en un festejo y de repente pues como que no estábamos viendo los teléfonos. Claro, así como y que... de repente en la noche, ¿qué pasó? Ah, caray. Ah, caray. Y entonces, bueno, ahora, creo que hay mucho que decir y como decías, Maca, es el temazo y se relacionan muchos temas vinculados, primero diría yo, con la detención de Murillo Karam, evidentemente la liberación de Rosario. Quisiera empezar por esto último porque aquí muchas veces platicamos, ¿no? Como sí, con independencia de los méritos, nadie estaba hablando como de la inocencia o no de Rosario Robles, pero sí del exceso en la medida, ¿no? De esta figura de la prisión preventiva. En ese caso, pretendidamente era justificada porque supuestamente había un peligro de fuga, no obstante que ella había llegado de sus vacaciones y bla, bla, Se había bla, ¿no? presentado. Se había presentado y bueno, estaba la cuestión de la licencia. Y digo, empiezo por esto porque, bueno, transcurrieron 3 años, ¿no? En un proceso sin una sentencia, con una figura de la prisión preventiva, y que va de la mano con, obviamente, lo que va a pasar ahorita con Murillo y con el tema que se va a ver esta semana, que me parece a mí, si me preguntaran sobre lo que quisiera más bien dedicar más tiempo, es el periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 150 periodo de sesiones inició este lunes y el jueves nos toca a México estar en la banquilla de los acusados por un caso precisamente de prisión preventiva, y es el caso Daniel García contra el Estado mexicano, ¿no? Entonces, volviendo al primer tema, bueno, pues en el caso de Murillo todos vimos la escena, lo detuvieron, me parece que... Y hoy en la mañana leí a algunos editorialistas, inclusive a Miguel Carbonell, que comentaba que, bueno, pues que es muy lamentable que sigan dándose estas prácticas en el Estado mexicano, que haya cambios y reformas y de todas maneras tengamos usos mediáticos, ¿no? No obstante la presunción de la inocencia de las personas, que tengas una persona de la tercera edad o un adulto mayor que sale voluntariamente de su casa, Sí. ¿no? Es que el hasta video... con las manos en la chamarra, así a decirles buenas tardes, identificándose, es y que haya un gran fuerte, operativo. ¿no? O sea, fuerzas, ¿no? primero, no le pueden ni leer los derechos bien, Clau. A quien se lo estaba leyendo le temblaba la mano, y cuando le dice es penoso, Murillo Karam, muy en paz, dice no es penoso, es político, ¿no? Sí. Y se lo deja callado, y pues la sobrina también pidiendo ir con él o que vaya a su médico porque, bueno, pues es una persona ya mayor con problemas de salud. Diciendo que el abogado no estaba salud. presente, además, también recalcándolo. Exacto, que además, en eso tú dijiste algo que es bien interesante, ¿no? Porque era el temple que tiene, bueno, pues un político y un funcionario de ese nivel, ¿no? Que además con los conocimientos jurídicos, ¿no? Claro. O sea, diciendo, no está mi abogado, que vaya el médico, que lo acompañe una persona de confianza. O sea, como que dan varios puntos ahí. Y bueno, pues sí, lamentablemente, creo que ahí también se ve el uso político de las instituciones de nueva cuenta. O sea, claramente, y miren que yo soy una de las más convencidas de que hay que hacer algo precisamente para darle verdad a las víctimas, sobre todo del caso de Yotzinapa, de los, pues,
no me gusta decir de los desaparecidos porque es como si fueran generaciones ahora, espontáneas, pero el problema, derecho a la verdad ahí claro, está, exacto, ¿no? exacto, el derecho a la verdad está ahí y por lo que nos han mostrado además, que no se nos olvide, porque siempre desde un principio que se manejaba, es que el gobierno, la presidencia, es que desde ahí no fue, quedó claro dónde estaba la culpabilidad. Katz, Que pase. No, por Zoom. que pase, que pase también, que venga en el segundo Katz. piso. En el segundo piso, Katz, ¿por dónde? En el segundo piso, no, ese era Casarín ayer. ¿Dónde andas? Estoy por llegar. Tuve una mañana un poquito complicada. Desde la noche que Leonardo Katz tuvo la intención de no permitir que sus padres durmieran, me sacaba de la cama, tenía sed, tenía ganas de hacer pipí a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, mi vida ha sido complicada desde las 12 de la noche en adelante, pero estoy con ustedes con toda mi atención y aparte en camino para presenciar esta emisión con ustedes de viva voz y en persona. Bueno, ¿Cómo pues, están? Bien. Seguro estabas escuchando lo que decía ya Claudia y lo que hablábamos sobre la detención del viernes, de este Freaky Friday que no dejó que las redacciones descansaran el fin. Así es. Yo lo único que quisiera agregar al tema de Murillo, y como bien decía Claudia, es lo siguiente. Primero, fue citado a defenderse y por estos delitos yo creo que, bueno, pues en una investigación valdría la pena que estas personas hayan sido citadas para hacer las declaraciones correspondientes. Pero más allá de esto ¿cuál es la necesidad de tener al señor en prisión preventiva? O sea, con un brazalete electrónico basta, no tiene más o menor posibilidad el señor Murillo Karam que el señor Emilio Lozoya de fugarse de la extracción de fugarse del proceso. Que con un brazalete electrónico lo podrían tener en su casa y garantizar su presencia en el proceso. Y tampoco es una persona que posee el día de hoy o que presenta el día de hoy una amenaza para los testigos o para las víctimas. O sea, simplemente no se da el supuesto. Entonces, una vez más tenemos este abuso de la figura de la prisión preventiva, que ahorita vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito de lo que vamos a hacer en la Corte y en la Corte Interamericana sobre este tema, que creo que estamos llegando a un momento muy importante donde vamos a ver el alma de esta nación ante esta figura tan abusada, pero sin duda me parece totalmente innecesario para lo que es la prisión preventiva. Para la faramea política, pues es sumamente necesario aparentemente tener al señor en la cárcel. Entiendo que tenerlo en la cárcel sirve un fin político, pero es una aberración. Y como hemos estado leyendo en las columnas, pues esto es un precedente terrible, porque como dicen, los carniceros de hoy serán las reses del mañana, ¿no? Es un poco lo que decías tú, Klaus, un señor que sale. Que ¿no? sale, es que digo, que se nota, ¿no? Porque además entiendo, ahí ya estaba también escuchando, ¿no? Que parece que habían detenido al hermano confundiéndolo, entonces él sale. Sí. Pero además sale, digo, porque uno ve luego también en videos, alcanza uno a ver muchas veces ejemplos de prepotencia y no fue el caso, ¿no? Salió, les dio las buenas tardes, se identificó, etcétera. Pero justamente ahorita creo que Ilana al cerrar decía que esta semana, y por eso parece que del Freaky Friday hacia hoy parece que todo se alinea, ¿no? Porque esto ya estaba programado, digamos, la audiencia pública de México por el caso Daniel García de Reyes Alpizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver precisamente con la prisión preventiva, sobre todo la oficiosa, ¿no? Estas dos personas, digo, México normalmente y los abogados que han acompañado a las víctimas, podemos decir además que pues, México está otra vez en la antesala de una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana porque precisamente tiene implicaciones, pues digamos, muy graves en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar. Estuvieron 17 años y medio en prisión preventiva. ¿Y cuántos no hay así? Sin una sentencia, exacto. Oh. Lo acabas de decir, perfecto. ¿Y cuántos no hay así, no? También hace poco oíamos a Volpi hablando. Exacto, lo que se dio cuenta estando ahí. Muchas Rosarios. ¿No? Hay muchas Rosarios, había muchas Alejandras. Pues el caso también hace poco estaba Volpi escribiendo otra vez sobre Israel Vallarta, ¿no? Y con independencia de que pueda haber conductas delictivas, o sea, al principio los sistemas, ¿no? Porque luego también aquí estamos defendiendo el Estado de Derecho, la ley, para eso existen los tipos penales y no puedes excederte en el uso de esta figura, ¿no? Incluso ahorita Ilan decía, a ver, a Murillo Karam le puedes poner un brazalete o puedes ponerle que vaya a firmar cada 15 días o cada semana, ¿no? O sea, hay muchas medidas, digamos, para ir graduando este peligro de fuga en el que pudieran estar los indiciados.
Me parece muy relevante porque el caso, si ustedes suman, ¿no? Porque todas estuvieron muy ocupados las redacciones, a partir del Freaky Friday, como dice Maca, pero también desde el miércoles pasado, como estamos en la antesala de este periodo ordinario de sesiones, bueno, estábamos porque empezó ayer y nos toca a nosotros el viernes, la audiencia es a las 8:30 horario de Brasilia, que me parece que son como las 5:30 de la mañana aquí. Además, la verdad es que los testigos de las víctimas y por parte del Estado son juristas de primerísimo nivel. Va a estar incluso el ministro José Ramón Cosío por parte de las víctimas en una de las audiencias, en la audiencia el 26, Arturo Bárcena. Es decir, hay una serie de figuras muy emblemáticas desde la perspectiva jurídica, pero nos permite por lo menos pensar que va a haber una condena donde por lo menos se diga la prisión preventiva oficiosa es claramente inconvencional y no tiene por qué subsistir en el sistema jurídico mexicano y que nos obliguen a hacer reformas estructurales profundas en nuestro sistema jurídico. La prisión preventiva justificada, y ahí es donde viene este otro margen de discrecionalidad, donde tiene que ser una medida proporcional y todo, podría, bueno, en términos incluso de las propias convenciones, subsistir, porque justamente, bueno, pues cuando puedes sopesar que hay mayor riesgo entre que esta persona siga el proceso en libertad. Ahora, de todas maneras hay precedentes y hay estándares donde establecen que tiene que ser excepcional, que se tiene que justificar, que tiene que ser proporcional, ¿no? Son una serie de requisitos que no se cumplen como hemos visto a la fecha. Yo te iba a decir, Claudia, es que parece que mientras que la presunción de inocencia debería de ser como en el mundo, en México la máxima es todo lo contrario, es como culpable hasta demostrado lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué dices? ¿Cómo? Cuando debería de ser al revés, ¿no? Porque aparte te metías a redes el viernes y veías desde, o sea, cosas completamente desproporcionadas, ¿no? Quienes ya ponían como presidenciable a Rosario Robles y dices, compadre, espérate tantito. Hasta los que decían, ay, dejaron libre a una delincuente cuando... No, a ver, no estamos hablando de una delincuente y en todo caso esos delitos no ameritan ese tipo de prisión y ni siquiera ha empezado el proceso, ¿no? O el caso de Murillo, si se ponen a leer, incluso como quienes dicen, a ver, a mí me pareció muy desafortunado en su momento la declaración de ya me cansé. Claro. ¿no? Claro. O sea, por favor, pues eres un funcionario público y no estás para cansarte, No te y menos puedes, en una situación y si te preguntan, de no, 18 violaciones horas, graves de 18 derechos horas. humanos. Exacto, Claro. 18 horas y 18 horas. Y seguramente no fue la manera de dar un carpetazo y decir, y esta es la verdad histórica, aunque, por ejemplo, sumando a la conferencia del subsecretario de Gobernación de Alejandro Encinas, cuando al final dijo, es un crimen de Estado. Es una manera, pues claro, lo que pasa es que lo que necesitas desde una comisión de la verdad, desde las madres de las víctimas de Ayotzinapa, de los normalistas, pues sí, claramente te están reconociendo. En los hechos es lo mismo. O sea, en los hechos es, pues sin duda, los privaron arteramente de la vida, ¿no? Desaparecieron sus cuerpos y tienen derecho a la verdad. Y esto también es un derecho humano que además hay muchos precedentes en el sistema interamericano. Ahora, lo más feo es que juegan con la esperanza, ¿no? Porque, a ver, en el panorama general tampoco yo puedo decir algo como, pero pues parecería que sí han fallecido, lamentablemente, ¿no? Entonces juegan con la esperanza de las familias de decir, no, es que no sabemos, es que no. No, pero ese es el derecho a la verdad. O sea, claro, ese es el derecho a la verdad. Porque justamente, digo, a ver, los desaparecidos de las dictaduras en Argentina, en Colombia, en Chile, ese es el derecho a la verdad y ese es el derecho que tienen las víctimas, ¿no? Sí. Ya llegó señor. Ya está aquí, ya escuché esos pasos elegantes. Pero justamente eso, por ejemplo, en el caso de Murillo, ¿qué delitos? ¿Cómo le vas a imputar directamente a él? Y aquí está nuestro penalista de cabecera, que es quien sabe y puede explicar el tipo, que él es el responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. O sea, hay otros delitos que podrían fincarle y de los cuales podría o no ser responsable. Sin embargo, en todos los casos, Murillo, Vallarta, Rosario, Alejandra Cuevas y todos aquellos mexicanos y mexicanas que lamentablemente están privados de su libertad sin una sentencia condenatoria, es que ese, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora sí que ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y justamente, antes de que te metas al tema de Murillo, justamente les decía, y decías tú cuando estabas todavía en tránsito, yo les digo, bueno, este es un tema que además en la Corte Interamericana se va a abordar y en la Corte Mexicana, porque lo que anunciaba el ministro presidente la semana pasada en su conferencia de prensa es que hay algunos asuntos donde se va a ver también y se va a revisitar, por decirlo coloquialmente, el tema de la convencionalidad de la figura. Es que eso es, perdón, es que ese es el tema. Mira, si pudiéramos nada más tomar unos cuantos pasos atrás y decir de qué es lo que estamos discutiendo, o sea, y todo esto qué es.
Todo esto lo único que es decir que nadie que no ha sido condenado a una sentencia tiene por qué estar en la cárcel. Eso suena muy lógico. Solo, pues, o como dicen, porque tiene dinero y se puede fugar, ¿no? es que no es que tenga dinero, porque hay Pero gente es que no tiene entonces, por dinero ejemplo, y se puede Israel Vallarta, su sobrino, su hermano, no, porque es toda la familia, o sea, basta haber leído Pero es que la pareciera novela que criminal así de Lolo básico López. es que el argumento, Sí, ¿no? así es. Lo de O sea, Vallarta viene muy fuerte, porque está Se va a a días, estrenar el miércoles, estamos a días. ¿no? Se 25. estrena. Yo la vez que yo ya tuve la oportunidad de verlo, capítulo 3 en Netflix se está estrena. muy fuerte. Sí, es devastador, muy fuerte. ¿no? Es el Y límite. y creo que Es le están dando devastador. también muchas herramientas las que se van a hablar en la mañanera, honestamente. Pero déjame Que hay varias. Hay varias, hay A varias. ver, retomando. Su periodista favorito sale rayado. Salvo que seas un delincuente que pertenece a un grupo de delincuencia organizada sumamente violento, yo no conozco a una persona, sea quien sea, que pueda escaparse de su casa teniendo un brazalete electrónico. Exacto. O sea, eso es imposible. Claro. Yo no conozco a alguien que lo pueda hacer. O sea, van a saber en el momento que está haciendo, seguramente hay policías, hay resguardos a su lado. O sea, eso es impráctico. Y lo sabe la autoridad. Inclusive, ¿quién va a pagar el brazalete electrónico? Pues por lo general lo va a pagar la Uno, persona ¿no? que es, La propia persona. que es procesado, ¿no? Que lo va a hacer de gustoso a cambio de no estar en la cárcel. Entonces, en esencia, entender que hay otras medidas que funcionan y funcionan muy bien en México y en China. Es decir, eso va a funcionar en donde quieras, va a funcionar, no hay problema. La prisión preventiva ha sido en México en los últimos años una medida de presión, no de castigo. ¿Por Claro. qué? Pues porque somos muy ineficientes, esa es la realidad, somos muy ineficientes para llegar a sentencias condenatorias. O sea, es un tema más político, ¿no? Ahora, Sí, pero también es un tema de percepciones. para hacer Sí, precisiones, de por percepción. ejemplo, aquí Alex Rodríguez dice, o sea, desviar miles de millones de Sedatu para apoyar ratas políticas no es delito, no, pues denle un premio. A ver, pero Nadie es dijo que eso. nadie está ha diciendo defendido la inocencia eso. de Rosario Robles, ni hoy, ni las otras veces que hemos, Exactamente. por lo menos Ilan y yo, en este espacio. ¿Qué o en es lo algún que otro, se ha hablado defendido del para que tema. la gente lo tenga claro? Pero en el fondo... Pero 3 años sin una sentencia, Pero aparte, con prisión preventiva justificada porque presuntamente se iba a dar a la fuga, una persona que suspendió Regresó sus de sus vacaciones, regresó exacto. voluntariamente, compareció ante el juez de la causa, Exacto. ¿no? Estuvo en tiempo y forma. y que además ha salido porque finalmente, bueno, pues entiendo que le consideraron, ¿no?, la modificación de la... La gente lo que percibe en estos casos es que ya la persona es culpable. Entonces, es que cualquier ese es el Es lo que riesgo. decíamos, cualquier situación culpable es- hasta que se demuestre lo contrario, cuando tendría que ser presunción de inocencia Pero la y es gente- inocente hasta de... Pero La es un gente tema de emite un percepción. juicio. Y por eso La gente esta emite un mesa, juicio. hoy con estos temas, parece que son todos como aislados y todos se tocan en algo muy importante. La justicia mediática hace un profundo daño Es otra cosa. a los derechos humanos de todas y de todos. Y el hecho que estés volteando a ver al ajeno y que alguien diga es que, no, pues apláudanle a Rosario. No le estamos aplaudiendo a Rosario. Pero ¿por qué tenemos que siempre pensar en un Estado de Derecho? Porque puede se ser está tú, haciendo mártir, puede ser claro. yo, Sí, puede ser claro. cualquiera, en cualquier momento. Ni siquiera porque lo hagas con intención, ¿eh? Puedes tener una mala tarde, puedes tener un accidente, puedes atropellar a alguien. Porque puedes llegar Puede a tu pasar audiencia, cualquier cosa. ¿no? Puedes Todos llegar a tu podemos audiencia y ya no ser- salir. en cualquier esa momento persona. el más vulnerable. Exacto. Y esto que están diciendo, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todo México dijo que Florence Cassé era la líder de una banda de secuestradores? Porque salió en un programa de televisión nacional donde se está dando la noticia, Si donde lo dice presuntamente Televisa, tiene que ser verdad. Tiene que ser Sí. verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la detención de Murillo? Me parece que por eso es muy atinado decir qué lamentable que este gobierno que pretende decir que se van a hacer las cosas de manera distinta, que además se va a apartar de aquel que es su peor enemigo político, ¿no? O sea, el modo de hacer las cosas de Felipe Calderón, que era mostrar las mesas con las armas cortas, largas, los cartuchos, las drogas, ¿no? Y decomisadas. que fue muy criticado, que claro, el show. lo está haciendo, lo hizo ayer, es usar la figura de un personaje político de alto nivel, Sí. vulnerando su presunción de inocencia, justamente pues con fines políticos también, ¿no? Entonces, lo que tú dijiste es muy grave. Todos perciben, seguramente también no he leído, pero pues se lee, qué bueno que detuvieron a Murillo. Claro. Y por eso Sí, claro. empecé diciendo, sí, qué lamentable fue que no tuviera la sensibilidad frente a las víctimas de decir, si acá tengo que estar ¿Cómo 3 mal, días de cómo no? estoy cansado, pues Sí. tómate un Red Bull, tómate un cafecito. Cállate. O renuncia. Cállate. O renuncia. Cállate. Como dijo en Sí, ese sí, momento, chamba, ¿se acuerdan
recordar renuncia. Nelson Vargas cuando dijo, pues renuncien. Y Sí, tenía no toda pueden la razón renunciar, desde la están perspectiva de las cansados, víctimas. renuncien. Pero fíjense cuántos años han pasado y seguimos con lo mismo. Gobiernos van y gobiernos vienen. Personas inocentes siguen en privadas de su libertad. Exceso en el uso de las figuras de la prisión preventiva, oficiosa o justificada, como se quiera Pero llamar. Siguen ahí. Lo terrible para la justicia es que el argumento ya no es si Rosario es inocente o culpable. Ya la martirizamos. ¿Por qué? Por la prisión preventiva. Es lo mismo. Yo no sé si Murillo es inocente o culpable. Yo no conozco el expediente. Yo me imagino que es el culpable de muchas cosas y no necesariamente de esta. Pero independientemente de eso, una vez más, la víctima es el procesado. Claro. ¿Por qué? Por esta terrible figura de la prisión preventiva. Y como una reflexión de la prisión preventiva. Cuando se hizo la ley y hablaban de los delitos de prisión preventiva oficiosa, yo era de los que decía, bueno, pues es muy lógico que tengas delitos de prisión preventiva oficiosa, porque como no confiamos en los jueces, pues hay que agarrarles las manos para decir, bueno, pues por estos delitos como el homicidio, los delitos contra la salud, qué bueno que la prisión preventiva sea oficiosa. Delincuencia organizada. Hoy mi opinión es exactamente la contraria. Hoy mi opinión es la prisión preventiva justificada u oficiosa es de facto inconstitucional y es inconvencional. Solamente cuando se En analiza. cualquiera, ¿no? Porque aquí No, dicen, en ¿por qué por ser servidores públicos trato Es que especial? no es porque sean servidores públicos, por eso no. insisto, a ver, estoy poniendo sobre la Exacto. mesa. Es una tragedia tener, y tampoco estoy defendiendo secuestradores, porque son presuntos secuestradores. O sea, ¿a quién, salvo a los que están ¿dónde está integrando la la causa, presunción? les consta que, por ejemplo, en el momento dado, Florence Cassés era la líder de una banda de secuestradores, cuando, dicho por las personas que han estado al acceso al expediente, dicen que no se demostró ninguno de esos extremos, cuando, pues, si no quieren acudir a una causa, basta con leer la novela criminal de Jorge Volpi, y él tuvo acceso a los expedientes, se entrevistó con la familia de Israel Vallarta, con el propio Israel Vallarta, pero son casos que conocemos y que le podemos poner nombres, pero como decía hace un rato Casarín, son muchísimos más. Claro. Y eso es lo Sí, no verdaderamente todos grave. quieren. Como dice Ilan, a ver, en su momento, cuando hubo un catálogo limitado en el texto constitucional de casos en los cuales procedía la prisión preventiva oficiosa, que eran 4 supuestos, Sí, eran no pasaban de solamente 6. para Delincuencia cosas muy organizada violentas. era muy violento y entonces se entendía, e incluso ese catálogo, digamos que era convencional, o sea, resistía ese test, porque era menor al propio catálogo que tenía en las convenciones internacionales. ¿Qué pasa? Que además eso sí es de esta administración. Y de esta administración me refiero no nada más al Ejecutivo, porque quien aprueba las reformas constitucionales y legales, pues es el Legislativo, las legislaturas y las legislaturas de los estados para que sea reforma constitucional. Se amplió el catálogo de supuestos de prisión preventiva oficiosa y sigue imperando el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia. Entonces, tienes a una serie de personas, incluida en ese supuesto Rosario Robles, incluido en su momento. Cuando se discutió la reforma al diseño constitucional para ampliar los delitos, a mí me tocó ir con la barra al Senado. Y iba conmigo ese día como miembro de la barra, que en ese entonces creo que era el director de la comisión o el coordinador de la comisión de lavado, Tony López, el hoy abogado de Murillo. Y defendimos y nos peleamos y nos agarramos a sombrerazos con los senadores y les dijimos que estaban mal. Inclusive Tony se picudió muchísimo con uno de los asesores. Y lo que le estamos diciendo es, recuerden que esto tiene que ser excepcional. La figura es excepcional. Por excepcional se entiende que las menos veces, no las más. Claro. Y es al revés. Hoy lo excepcional es que te vayan a poner Es en la libertad. norma, casi Claro. casi. Pero en un momento dado sí tenía sentido, hace muchos años, o no, o nunca. Es que eso que explicaba Ilan me parece que creo que se puede entender muy fácil, ¿no? O sea, hay ciertos delitos, sobre todo cuando dice, a ver, la delincuencia organizada tiene cooptado al Estado, ¿no? Entonces, dices, pues tiene cooptado y comprado a los jueces. Ok. Entonces, ¿cómo garantizas que una persona que está acusada, donde vamos a pensar en que las autoridades están actuando bien dentro del margen de sus competencias, y entonces un ministerio público y viene una acusación y se presenta ante un juez penal para que no lo dejaran en libertad porque otras causas, ¿no? Por ejemplo, que le dieran dinero, que lo tuvieran amenazado. Pero la prisión pues preventiva- había esa prisión preventiva oficiosa. O sea, no hay más. Si te están Que no se acusando de discute, que este no lo voy a delito, discutir. no lo voy a discutir. Claro. O sea, tú, juez, no tienes más Si que... eres narco, te están acusando de narcotráfico, no lo voy a discutir, te quedas en la cárcel. Y esa era la lógica de esa excepción, porque eran excepcionales. Que esa Ahora, es ¿qué la es lo que el problema? Si de repente también empiezas
Ok, sigue siendo excepcional, que es por delincuencia organizada, pero amplías todo lo que se entiende por delincuencia organizada o proceso a todas las personas por delincuencia organizada, pues no tenemos seguridad jurídica, no tenemos un Estado de Te derecho. puedes usar de lo que quieras y al final digo... Y delincuencia organizada. Pues eso ya no hay nada que ¿No? discutir. Claro. Pero para contestarte, hay 3 supuestos para la prisión preventiva justificada y en teoría son los 3 supuestos para la prisión preventiva porque no debería existir la oficiosa. ¿Cuáles son los 3? Primero, que no te vayas a apelar. El segundo, que no vayas a ser un peligro para la víctima, o sea, que no vayas a salir Sí, a por tu matar a la libertad. víctima, o para los testigos, que no vayas a matar a los testigos o a amenazar a los testigos. Oye, qué paréntesis, me encantaría que hicieran caso en los N,000 ejemplos que tenemos de mujeres que denuncian violencia. Como Abril, y luego sí, sueltan, o como sea, Abril, por ejemplo. esta mujer que no les hacen caso y luego salen y las matan. Un pequeño ejemplo, Abril, O ¿no? Cecilia. Que para la Sí, gente que nuestra no compañera recuerde este está. caso, es esta mujer que estaba en juicio con su ex esposo, había dicho que corría peligro Claro. su vida, que era una Que persona llegó al violenta. hospital golpeada. Sí, terriblemente golpeada y la asesinaron. Mira, como nación estamos vomitando ejemplos de violencia en contra de víctimas y testigos, ¿no? Pero en fin, esos son los 3 supuestos. Ahorita lo que se está discutiendo, lo que se va a discutir en la Corte el 24, o sea, mañana. Es precisamente la inconvencionalidad. Por inconvencionalidad vemos el que no estás de acuerdo, que no va acorde a los tratados internacionales que has firmado, de la prisión preventiva oficiosa. Y lo que estamos diciendo es que, a ver, en la prisión preventiva oficiosa deberíamos estar analizando los mismos riesgos procesales de la justificada. Que repito, que no te vayas a apelar, que no vayas a hacer nada a la víctima y que no vayas a hacer nada a los testigos. Esos son los 3. Y esa debe de ser, como dicen nuestros colegas españoles, que yo les tengo mucho respeto en materia penal, siempre dicen, es que la prisión preventiva no debe de oficiosa, no debe existir para ningún delito. O sea, ni para Jeffrey Dahmer, tú tienes que analizar el riesgo procesal. El riesgo, si tú estás con el Chapito o con el Mochaorejas, pues es claro que el Mochaorejas tiene un gran riesgo procesal, entonces ese sí hay que guardarlo. Y tiene los medios para escapar. Pero Murillo Karam, que yo no soy ni fan ni detractor de Murillo Karam, o sea, a mí Murillo Karam me parece un priista más en la historia del priismo. Pero lo que sí me parece que es terrible es que yo estoy seguro que Murillo Karam se hubiera presentado cabalmente a todas las audiencias. A todas. No tengo la menor duda. Estoy dispuesto a apostar mi reino que se hubiera presentado. Que no es pequeño. Que no es pequeño. Que se hubiera presentado cabalmente a todas. Y de hecho lo he hecho gustoso. Y hubiera dicho, yo voy a acreditar en este momento mi inocencia. Y él hubiera sacado sus mejores recursos a relucir y jamás se hubiera escapado. ¿Por qué la necesidad de hacer todo esto? Pues podemos especular, esto es especulación. Es la especulación de que pierden las elecciones, es la especulación de que les urge dar un resultado con el tema de Ayotzinapa, o que realmente están convencidos que el señor pues torturó en una de las modalidades de tortura que son las de menos de 3 años, o que dio esas órdenes. O que al fin del día generó una obstrucción de justicia que le hizo un grave daño a la nación, que yo de hecho, desde esta mesa, sin conocer, sin prejuzgar, pues estoy dispuesto a creer que existe esa posibilidad, que la obstrucción de justicia hayan escondido datos muy importantes que permitió que gente se quede impune. Eso estoy dispuesto a creerlo. Y si es culpable, me encantaría que lo condenen. Lo que no entiendo es esta perversa necesidad de imponerle prisión preventiva a personas que no tienen por qué estar en la cárcel, porque como penalista me aterroriza. Me aterroriza presentar a un cliente a cualquier audiencia Sí, a que se sabiendas de que se puede quedar. Sí. Ahora, esto que estás diciendo además es como decir, bueno, que se inicien los procesos judiciales correspondientes. O sea, eso lo hemos dicho 1,000 veces. Contra Rosario, pero contra Murillo, pero contra Lozoya, contra el personaje político histórico del pasado que sea necesario, porque todos presente. estamos, claro, Sí, pero del presente. digo, vamos a pensar en lo que Poco está a haciendo poco, este gobierno, ¿no? poco a poco. Vamos, sí, estoy por combatir la impunidad, sin duda.
imponer sanciones a los políticos, a los actores, a los Sin empresarios, duda. a cualquier persona que haya actuado mal en el pasado o en el presente, ¿no? Que esté actuando mal. Pero hacerlo a través de los procesos judiciales, sin circos mediáticos, como estabas diciendo, con respeto mínimo al principio de presunción de inocencia, a los derechos humanos, a los estándares internacionales. Es decir, no podemos seguir como Estado en esta violación sistemática, porque además es de lo que nos hemos venido quejando, es a lo que le ha apostado la sociedad civil organizada, las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, lo que le armaron quitar a circo Rosario mediático. Robles, lo de la licencia, Exacto. por ejemplo, que ella no presentó y decían que había presentado doble Una licencia y que era falsa, que porque no coincidían los absurdo. Y es una domicilios. persona que Era una se supo excusa. el camino después de 3 años, pero tuvo los recursos para ir metiendo cosas. ¿Cuántas personas no los tienen ni recursos económicos ni el conocimiento para tratar Pero de darle hay la una vuelta reforma como que lo se- hizo que Rosario? se está impulsando para que el hecho de tener 2 domicilios no sea suficiente para imponerte prisión preventiva. ¿Por qué? Que es algo que también Imagínate, están Bárceles. diciendo. Exacto. Bueno, O a pero que vas manches. con el halo Con 10. de inocencia, ya sé. Entonces se reivindicó. criminaliza la riqueza. Porque entonces, si una persona Claro. tiene una casa en México y viene en Valle de Bravo y sabes que puede estar en cualquiera de las 2 casas, sí, pero no por eso me voy a pelar. No, Claro, o sea, claro. pero- o sea, al final. No, lo que decía lo del del brazalete, o sea, al final te Y pueden traquear. aparte, el que más tiene, que es que la gente se lo olvida, también tiene más que perder. Claro. O sea, si tú tienes una persona normal, no hablemos de Murillo, pero una persona que tiene 2 casas o 3 casas, que se va a ir de México para no enfrentar un proceso, lo que va a generar es que no va a poder regresar. Claro. ¿No? Claro. Cuando al final del día podrías enfrentar un proceso, si tú estás convencido de tu inocencia, tendrás la oportunidad de esgrimar tus argumentos ante las autoridades competentes, y si eres inocente, saldrás a bate y se acabará. Oye, lo que sería ¿creen Anaya, que- ¿no? Que por eso no quería presentarse, por lo mismo, ¿no? No, Lo y que ahí tú está decías. en su Pues es el conflicto. Enrique Canallín, o Y sea, además impide que se resuelvan los casos. Exactamente. O sea, porque tienes inocente. El caso, por ejemplo, de Daniel García y Alpizar, que Es se va a ver el desgarrador. viernes, es Es desgarrador. desgarrador. Hace que de todas maneras no esté resuelto al día de hoy Sí. la lamentable ejecución en la puerta de su casa de la regidora de Atizapán, María Los Ángeles Tamés. ¿No? Entonces, por ejemplo. Sí. Y ellos, sin embargo, estuvieron 17 años y medio privados de su libertad, se les fabricaron pruebas, obviamente los torturaron, ¿no? Entonces, ¿a quién le sirve eso? No le sirve al sistema de justicia, no nos sirve a las y los mexicanos, y mucho menos le sirve al Estado en aras de construir un Estado constitucional y democrático donde se respeten los derechos de todas y de todos. Es el caso de presunto culpable, ¿no? ¿Se acuerdan? Exacto, También, o claro. sea, otra muestra O de el cómo otro, no ¿cómo se funcionan llama? las El presunto, cosas. bueno, el presunto culpable que fue desgarrador, el que estuvo recientemente, también platicamos aquí, que se me acaba de ir, ¿cómo se llama? Presunción de inocencia también. Sí, también. Que es desgarrador también, y saber que ahí están, o sea, y que se ve la fabricación Ahora, de todo. ¿Qué piensan que va a pasar con Murillo Karam? Falta la audiencia. Lo dices mañana, ¿no? Es mañana. ¿Mañana es miércoles? Sí. Sí. El juez ya dijo que tiene que estar comunicado, que se tiene que salvaguardar su salud. ¿Se le va a caer a la fiscalía? ¿Va a salir? ¿Qué apuestan? Políticamente hablando, es muy difícil tener a una persona como Murillo Karam en la cárcel. Es decir, no es lo mismo una señora como Alejandra Cuevas, Sí. que O como la misma incluso Rosario Robles. Y ahí sí es un tema de Sí. fíjate qué importante lo que va a decir Ilan, es de súper género. fuerte lo que está no es lo diciendo. mismo que a Murillo Karam, que fue, ha sido todo. Lo único que no fue es presidente de México, ¿no? Y Exacto. secretario de Gobernación. Tiene unos recursos muy, muy fuertes. Yo veo, el coletazo ha de venir duro, ¿no? Entonces, hay de 2 sopas. La primera es que se desprenden las notas periodísticas que lo llevaron a la fiscalía, que estuvo en la fiscalía, creo que 9 horas. o la noche, ¿no? Y me imagino que la fiscalía ha de haber tenido una gran interlocución, porque pues, no, ahora sí que mi corazón de madre me dice que ha de haber estado ahí con alguien. Yo me imagino que en un México, o sea, hay de 2 sopas, ¿no? Uno le dijeron, mira, tranquilo, pues todos los días vas a salir, va a seguir el proceso, esto es lo que es y vamos a continuar. Eso es sin duda posible, pero es improbable. Es improbable. Yo lo que creo es que viene una lucha de titanes. Creo que vamos a ver a una persona con mucho poder,
con unos grandes recursos y acervos históricos de los últimos 20 años de este país, detenido, y vamos a ver cómo se defiende. Hoy en la mañana todavía el presidente decía que él mismo se inculpó porque supuestamente... Ayer lo dijo. Ayer, que supuestamente él mismo se inculpó y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Que está Exacto. tomando una declaración de una de las conferencias de prensa. Y además, Y desvirtuando. entiendo que lo que dice Ilan, porque digo yo también de lo que he leído, porque tampoco estuve, y obviamente quien sí estuvo toda la audiencia, dicen que habló muy poco, o sea, que fue monosílabos, sí, no, que en algún momento dijo que iba a intervenir, que su abogado le dijo Usted que no, cállese. Aguanta. usted aguante. Calladito se ve Y más que claramente, clarito. por eso decía, con las tablas que tiene, un personaje como Murillo, me quedo con esta descripción, dice, es un priista, pero es un político, pero es un abogado. Claro. Fue O sea, gobernador, trae unas fue fiscal, fue tablas, senador, ¿no? sí. ¿no? Que si tu abogado te hace, aguanta, Y seguramente ya lo esperaba. aguantas, ¿no? No Pues, estoy tan seguro porque cuando, No sé, cuando le porque no imponen había sonado, la ¿verdad? prisión, Además. él dice, se cayó él hace la declaración, se cayó la presunción de inocencia. Y el juez le dice, condúzase con respeto. Entonces se ve que él estaba enojado porque lo sorprendió la resolución de que se iba a quedar en la cárcel. Yo creo que él tenía Sí, la no lo esperanza esperaba. De salir. Porque si él dice, se cayó la presunción de inocencia, si lo dice en ese momento y le dice el juez, condúzase con respeto, pues... mi impresión es que le han de haber dicho otra cosa, o sea, haber imaginado otra cosa. Claro. Y Sí, por el pensó momento- que iba a llegar a su casa terminando esa audiencia. Y además en los tiempos, ves que pues, salió la conferencia de Encinas, ¿no? Donde habla, donde reconoce que es un crimen de Estado, donde... Exacto. Y no dijo nada, ¿no? Tampoco, o sea, como que sí, claramente yo coincido en que no se lo esperaban, es una sorpresa, ni la detención, desde luego, Pero este asunto tampoco está el que lleno lo de firmó. sorpresas. Mira, Sí. está Omar García ver mañana, Harfuch, que ya se deslindó en un tuit diciendo que aparte es ridícula la versión que de que porque haya él habido estaba una en- reunión para planear esta verdad histórica. Bueno, claro, pero entonces eso Y quiere lo decir defendió daño. la jefa de gobierno. Pero qué falta, raro. o sea, Qué raro. qué falta de comunicación entre el equipo de Claudia Sheinbaum, entre Omar García Harfuch, Y el entre la gobierno fiscalía, federal, ¿no? sí. O sea, piensas, están haciendo Pues cada es que quien ahí lo sí se quiere. ve que cada quien está haciendo lo que quiere y que empiezan las luchas verdaderas y por eso es tan importante que este abuso que hemos tenido en México de la prisión preventiva, donde pues más del 40% de las personas privadas de su libertad están sin una sentencia condenatoria y que pues por eso esperemos a qué resuelve la Corte de nuestro país, en principio el día de mañana, y la Corte Interamericana. Y a mí lo que me empieza las impresiona audiencias el tantito es que viernes. los ojos están encima de quien investigó el caso. Exacto. ¿No? O sea, quienes investigaron el caso son hoy los que están siendo En apuntados la y no palestra. estamos hablando de quiénes lo Eso hicieron me ni de parece qué correcto. pasó. Vea, en esencia, lo único bueno de esto es que, para mí, el análisis de decir, tú no puedes ir construyendo la verdad a tu antojo político, la verdad tiene que ser apegada a lo que se hace. verdadera. Ese mensaje me parece sumamente valioso, sumamente valioso. El problema es que pues el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Ahora, que no se nos olvide que justamente ese camino de la verdad deriva de una resolución de un tribunal colegiado en Reynosa que ordenó que se investigara. Entonces, ahí por eso digo, hay que privilegiar el funcionamiento de las instituciones del Estado, no hay que estarlas dilapidando o minando constantemente, porque sí funcionan. O sea, es decir, pues no hubiera salido Alejandro Encinas a decir lo que dijo si antes no hubiera habido un tribunal que hace bien su trabajo y que dice esto no se sostiene de ninguna manera. Y la Corte La Corte, Interamericana va a dar una resolución sin seguramente duda nos van a condenar vergonzosa de para nueva México. cuenta como campo Otra vez, algodonero, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en la Corte Mexicana con el tema de la prisión preventiva oficiosa? Habrá que ver. Creo que todo el mundo sabe lo que debe de hacer, pero creo que es difícil que al final del día se alineen los intereses políticos con las necesidades jurídicas. Lo que me gustaría ver es que se desmantele de una vez por todas la prisión preventiva oficiosa. Pues mañana va a haber va a ser híjole. Mañana está lo de Murillo. Mañana está lo de Murillo. que Y va a está estar fuerte. la sesión de la Corte, de la sala. Así que el Si martes no lo que mandan a entra... pleno, ¿eh? Si no lo mandan a pleno, que yo creo que habría posibilidades de mandarlo a pleno. La única razón por la que no lo mandarían es que quisieran resolver antes de que empiece la audiencia, por salvar cara, digamos, antes de que espere la audiencia. A ver empiece la cómo va a audiencia estar el esa- viernes. que esa audiencia. es un tema tan importante que a mí me late que va a decir la sala, ¿saben qué? Sí, que se Mejor- vaya al pleno. mejor sale todos. Y que todos intervengan. Porque a veces es un tema tan importante que va a tener implicaciones, digamos, para no entrar en algo muy técnico, en interpretaciones que se han dado en la Corte que han servido, digamos, para
dar cauce a cómo entendemos el diálogo entre los derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución desde 2011 para acá, a partir de una contradicción de tesis y las interpretaciones que se dieron ahí de lo que la Corte hoy por hoy dijo que era Pues el esta parámetro de semana- regularidad. Esto es muy, política. perdón, ya sé que terminamos, pero esto es muy importante. Adelante. Sí, hay dos cosas que se están discutiendo en la Corte, en esencia, no que te la sino que en el abstracto. Lo primero es qué dice nuestra Constitución y lo segundo es ¿tenemos o no tenemos que cumplir con lo que quedamos? O sea, hay un principio de derecho que se llama pacta sunt servanda, que dice que las partes se tienen que cumplir con lo que se obligan, ¿no? Y eso es un principio de pacta sunt servanda, es decir, si México firma tratados internacionales en beneficio de los derechos humanos, los tenemos que cumplir o no. Y eso es lo que tiene que decidir la Corte. Y yo creo que a todas luces sería, pues sí, ¿no? Digo, si quedaste. Pues eso crees tú. Y eso pero- es el primero constitucional porque son derechos humanos. O sea, es un argumento, por eso digo, es bien interesante lo que va a pasar. O sea, jurídicamente hablando, somos bastante nerds, entonces es bastante interesante lo que va a pasar. Porque puede ser esta oportunidad otra vez histórica en que la Corte, a partir de un precedente importante, y que a lo mejor ahí ahora que lo estoy diciendo en voz alta, a lo mejor sí le miden y se va a pleno para ver qué está pasando en la Corte Interamericana, porque como van a volver a analizar si existe o no un bloque de constitucionalidad a partir de lo que dice el artículo primero, entonces a lo mejor hay que esperar a que también venga esta ya, digamos, precedente de la Corte Interamericana. Ahora yo les Dice aquí pregunto, si Iraíz, jugamos el perdón. abogado del diablo. Dice aquí Iraíz Ruiz, ¿quién es la abogada? Quiero seguirla. Claudia, por favor. Sea todas tus redes. Barroso en Twitter, sea Barroso. Soy Claudia Aguilar Barroso, Claudia muchísimas Aguilar. gracias. Síganla, por favor, en Exacto. todas las redes sociales. Y pues bueno, se va a poner buena esta semana y el próximo martes seguro tendremos todavía más temas todavía de esto. Sí, seguro. Seguramente. Yo creo que Casarín unas quería cosas. decir algo. Yo me decía- quedé con la duda de Casarín. Exacto, porque yo les iba a preguntar, jugando abogado del diablo, y si nos ponen el castigo, ¿no? Y de este lado dicen, pues no se va a hacer nada al respecto, ¿para dónde vamos? Mira, eso no es, yo creo que lo más Eso sí ya no importante- va a pasar. ver, el castigo viene y el cumplimiento va a ser otra cosa. Pero creo que aquí donde realmente el tema se pone muy interesante es que hay una resolución de la Corte anterior que dice que cuando tienes el tratado y la Constitución se oponen, lo que debe de prevalecer es la Constitución. Palabras La más- restricción la restricción constitucional. constitucional. Pero, y es una contradicción de tesis, ¿no? Exacto. Entonces eso que explica Ilan está muy bien. Pero por eso les digo, sin ánimo de ser muy técnicos. Más nerds de lo Sí, que para son. no Más perder de lo que a somos, la porque además gente. es que se entiende. Sí. Exacto, eso que explicó perfecto. Es decir, a ver, de repente llegamos al mundo de México, ya entró y reconoció en 2011 que los derechos humanos son fundamentales para nosotros. Qué bueno que lo dijimos, No, ¿eh? lo dijimos con tal convicción que lo pusimos en el artículo primero constitucional. O sea, dijimos los tratados internacionales y los derechos humanos que estén en los tratados internacionales de los que México es parte nos obligan a todos, Voluntariamente, ¿no? a huevo. Voluntariamente. Están en nuestra Constitución. Entonces, en principio, no habría duda. Está en la Constitución. Claro. Ahora, de Pero- repente se nos confundieron los ministros y se nos confundieron las autoridades y entonces resolvieron una cosa que es un champurrado, donde dijeron sí, pero no. Ok. Sí Miren, son. o sea, si estamos aquí así, están los tratados y internacionales aquí en materia está de la derechos humanos. Constitución, aquí está la restricción. Si hay una restricción constitucional, o sea, de rango constitucional, y entonces fíjense cuáles son las restricciones de rango constitucional para que lo aterrizamos. El arraigo Ok. y la prisión preventiva. O sea, así de Nada claro. más. Nada más. O sea, Eso más, ¿no? Entonces, desde ahí, la verdad, salió una mayoría de 10 con el único voto en contra que fue del entonces ministro José Ramón Cosío, que él dijo que sí había un bloque de Digno constitucionalidad de mi respeto, y mi que esa ministro, interpretación era amigo equivocada, José ¿no? Ramón. Ya digo, habría que entrar ahí a un panel nada más de esa interpretación. Entonces, por eso en este momento se va a volver a analizar eso. Porque muy probablemente va a pasar eso que dices. O sea, nos van a condenar, pero nos va a condenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una sanción de la Corte Interamericana puede venir desde una disculpa pública, erigir un monumento, capacitar a tus autoridades, o sea, todo eso, y ajustar tu sistema. Entonces puede venir una resolución donde diga, hagan las modificaciones estructurales jurídicas necesarias para que la figura de la prisión preventiva oficiosa, cuando menos, deje de estar en el texto Mira, constitucional. y si me permites cortar tu nerdismo en este momento, Para una frase coloquial. ¿Qué es lo que debe de decir la Corte a ojos de la mayoría de nuestros colegas, sobre todo colegas de la altura intelectual de mi comadre, mi queridísima amiga Claudia Aguilar?
no puedes decir, o no debe de decir la Corte ni nadie, que una restricción de derechos humanos constitucional prevalece sobre un tratado internacional, porque tenemos otro principio constitucional que dice indubio pro reo. Y lo que quiere decir eso es que siempre la ley debe de beneficiar al inculpado. Es decir, si estás a 50-50, si el fiel de la balanza está ahí, entonces el fiel de la balanza viene a favor del vulnerable, del inculpado, del procesado. Entonces, esa determinación de que si hay una restricción constitucional en pugna con un tratado internacional, debe de prevalecer lo que te da en la madre y no lo que te beneficia. Eso es absurdo. Pues lo que debe prevalecer es lo que te beneficia. Claro. Y también dice la Constitución, el principio pro persona. Siempre se deben interpretar las normas a favor de o sea, la lo que te dé persona. el mayor beneficio, no la mayor restricción. Pues hay que para quien recordárselos. sea. Entonces Oigan, hay que recordárselos constantemente. pues el martes que entra nos vemos para ¿A seguir qué horas? hablando de Dime, esto. a ver si puedo llegar, a ver si llego. Sí puedes llegar. 9:30 igual. Ya está. Ya No ya va a estar sé, la pues jefa. aquí sé la que les diga, pero aquí nos vemos para seguir hablando de esto. La gente estaba muy enganchada. Tus redes también. Así, Ilan Katzmayo, @Ilan tiene un podcast. Katzmayo. Entusiasta. Ay, te amo, ven acá. Entusiasta. Así, Muy entusiasta. Como es él, porque sí es un entusiasta. Mi Twitter la siempre verdad. lo doy mal, pero es @C_Aguilar_Barroso. Perfecto. Ah, porque con razón si te quieren- encontraba, yo no Pues eso sabía. ya no existe, ¿no? Y sí, Entonces, síganla. Aguilar Y Barroso. pues nada, muchas gracias por venir, por madrugar. Estuvo Nos por vemos llegar el próximo- tarde, No, por disculpen. favor, Estuvo bueno perdónanos a nuestro nosotros. debate. Sí. Oigan, que hoy es martes, que ahí se haga live para que les